El programa de desarrollo profesional docente, la coordinación de comunicaciones, el proyecto de integración de las tecnologías a los procesos administrativos y académicos de la Escuela de Idiomas te invitan a hacer parte del espacio de formación y desarrollo profesional en modalidad virtual Conexión LangTIC para compartir estrategias de formación continua a través de presentaciones, conversatorios o talleres sobre temáticas de interés en modalidad virtual en torno a la traducción, las lenguas y las culturas. Sesión 1. Fecha 8 de octubre. Tema: Desarrollo de habilidades orales en inglés en ambientes virtuales. En este conversatorio se explora el concepto de error, cómo los profesores reaccionan a estos errores y cómo los estudiantes reaccionan a las correcciones del profesor o de otros estudiantes. Todo esto para responder la pregunta: ¿es posible desarrollar las habilidades orales en ambientes virtuales? Al final del conversatorio se hace un trabajo práctico donde se identifican algunas estrategias de corrección y algunos movimientos de reparación en las transcripciones de algunas sesiones sincrónicas de un curso de inglés en modalidad virtual. Moderador: Jorge Eduardo Pineda. El objetivo de esta sesión es hablar del desarrollo de habilidades orales en inglés en ambientes virtuales, ¿cierto? Eso es. Eh, lo que vamos a explorar en esta sesión es cómo desarrollar habilidades orales en línea, por qué hacerlo, cuál es el rol de los profesores y de los estudiantes. Vamos a hablar de qué es un error. Vamos a hablar de cómo tratar esos errores orales en línea y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo reaccionan los estudiantes a esas correcciones de los profesores y vamos a ver algunos ejemplos. Y yo tengo un ejercicio práctico que voy a tratar de adaptar con la audiencia que tengo. Listo. Ok, sí. Ahí sacaremos algo. Ahí sacaremos algo. Listo. Entonces, primero, ¿cómo se desarrollan las habilidades orales en ambientes virtuales? Las habilidades orales son tal vez las que, las que uno cree menos se podrían desarrollar en ambientes virtuales, ¿cierto? Pero gracias a desarrollos como Zoom, uno ya puede hacer cosas que no se podían hacer antes. Y así como lo dijiste ahorita, uno puede, si no tiene Zoom, o en realidad hay muchas opciones para uno, para uno hacer este tipo de trabajo. Listo. Entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios detrás de esto? Pues primero que todo, todos sabemos que los estudiantes necesitan practicar la lengua que están aprendiendo. Hay unos roles que los profesores y los estudiantes pues deben realizar para poder desarrollar estas habilidades orales, ¿cierto? Los profesores deben integrar estrategias didácticas para promover la conversación. El desarrollo de habilidades orales se basa en dos principios, ¿cierto? Primero el insumo, o sea, el input, no es suficiente para aprender una lengua y es necesario ofrecerle a los estudiantes varias oportunidades para que produzcan, ¿cierto? O sea, no hay que darle muchas oportunidades al estudiante para que hablen. Y además hay que ofrecerle a los estudiantes correcciones útiles y consistentes de los errores, de los errores que cometen. Y además el contenido tampoco es suficiente y es necesario resaltar ciertas características de la lengua para que los estudiantes sean conscientes de qué errores cometen, de qué problemas tienen. Listo.
Entonces yo tengo una pregunta. Un error es esto. ¿Es una forma o es una estructura que se aleja de la lengua que se está aprendiendo? ¿Cierto? Entonces cuando uno nota que lo que está diciendo o pronunciando o escribiendo el estudiante se aleja del- de la comprensión, uno empieza a notar que ahí puede haber un error, ¿cierto? Y lo que nos indica los errores es que ahí es necesario hacer algún tipo de corrección, ¿cierto? Es necesario llamarle la atención al estudiante sobre el error que cometió, ¿cierto? Y hay muchas maneras de llamarle la atención al estudiante, pero lo que nos dice el error es que ahí hay algo que hay que llamarle la atención al estudiante. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo corregir esos errores? ¿Cómo corregir esos errores en una conversación en ambientes virtuales? Eh, Uno puede usar diferentes tipos de estrategias, ¿cierto? Y esas estrategias se llaman estrategias de corrección y son la respuesta que el profesor tiene cuando un estudiante comete un error durante la producción, ¿cierto? Entonces, una vez el profesor detecta un error, eh, él reacciona, él reacciona para llamar la atención del estudiante y para que el estudiante se dé cuenta que cometió un error. Listo, eso se llama estrategias de corrección. Son eso las reacciones de los profesores a los errores de los estudiantes, ¿cierto? Unos reaccionan de diferentes maneras. Y son evidencia de que los estudiantes, de qué necesitan aprender los estudiantes, ¿cierto? Entonces, si uno hace un análisis de los errores más recurrentes, pues uno puede determinar en qué necesitan ayuda los estudiantes. ¿Cuáles son esas estrategias de corrección? Las que vamos a explorar hoy. Son correcciones explícitas, recasts, llamadas de atención, claves metalingüísticas, repeticiones y repeticiones. ¿Listo? Estas son las que vamos a explorar. Correcciones explícitas, recast, llamadas de atención, claves metalingüísticas y repeticiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las correcciones explícitas? Estas correcciones explícitas ocurren cuando el profesor provee la forma correcta y claramente indica que hay un error, ¿cierto? O sea, el estudiante comete un error y el profesor le dice, este es el error, aquí usted cometió un error y este es lo que usted cometió y esta es la solución. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un estudiante dice, yesterday I visited my uncle. Y el profesor le dice, you should say visited. ¿Sí es? Ahí claramente le dice al estudiante cuál fue el error, el error que cometió, ¿cierto? Los recasts. Los recasts son una reformulación de las oraciones donde hay un error, ¿cierto? Son una manera de corregir inmediata y no es una manera invasiva como lo es la anterior, ¿cierto? En las correcciones explícitas, el profesor le dice dónde está el error. Aquí le reformula el error y le dice dónde está y le llama la atención, ¿cierto? Pero no así claramente. También le dicen parafrasear. También puede ser repetición con cambio o repetición con énfasis, ¿cierto? Entonces el profesor repite dónde está el error, parafrasea el error y le hace énfasis a dónde está. Por ejemplo, el estudiante dice, a man holding a box. Y el profesor le dice, right, he's holding a box. El estudiante le dice, glasses box. Y el profesor le dice, a box with glasses, ¿cierto? Y le hace énfasis a glasses, que es donde está el error. Este tipo de corrección es probablemente
la más apropiada para mejorar las habilidades orales, ¿cierto? Y para que el estudiante repita la corrección. Es probablemente más efectivo que las correcciones explícitas. Las llamadas de atención, los profesores usan las llamadas de atención para indicarle a los estudiantes que una oración no se entendió o que tiene problemas y que necesita corrección, ¿cierto? Entonces, usualmente los profesores usan expresiones como sorry, pardon, excuse me, ¿cierto? Para llamar la atención del estudiante. Entonces, por ejemplo, el estudiante dice, yesterday we visited my aunt. Y el profesor le dice, pardon, ¿cierto? O sea, esa es bastante común. Depende si el estudiante logra captar dónde está, dónde está el error, probablemente la pueda reparar. Sí, Y las depende claves, mucho como de la, de la, de la etapa del aprendizaje en la que esté sí, el estudiante. O sea, si el ajá. estudiante ya es capaz de darse cuenta de sus errores o todavía no. Sí, usualmente en niveles iniciales, las correcciones explícitas son más comunes. Son más comunes ahí que en niveles más altos. En niveles más altos, los profesores pueden usar unas correcciones que son menos invasivas, ¿cierto? Usualmente lo que determina qué corrección usa el profesor es el nivel del estudiante, ¿cierto? Entonces, si el profesor cree que no le entienden muy bien parafraseando, entonces él va inmediatamente a las correcciones explícitas. Estas claves metalingüísticas son Quiero comentarios. preguntar algo. Sí, dale. De pronto los autores recomiendan eh, algún momento específico para hacer la corrección o no, pues como por ejemplo esperar que el estudiante termine todo su discurso o porque es que yo he visto a veces que pronto cometemos el error de interrumpir al estudiante, Sí, ¿cierto? Y pasa eso mucho. se vuelve también muy incómodo para el Ajá. estudiante. No sé si de pronto estos autores hablan de alguna recomendación al respecto. Pues mira, lo que pasa es que la cantidad de errores que comete el estudiante usualmente es muy grande, ¿cierto? Y el profesor pues igual no alcanza a reaccionar a todos los errores, ¿cierto? Entonces, lo que hacen lo que hacen los profes es como reaccionar al error que detectan, ¿cierto? Entonces, casi que inmediatamente lo detectan, va la corrección. ¿Cierto? Y si lo que se quiere es promover el uso de la lengua y llegar a niveles de language awareness, entonces sí es necesario hacerlo inmediatamente. Lo que pasa es que depende de la corrección, ¿cierto? Entonces ahí es cuando entran los recasts que promueven más la interacción que estas otras correcciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las claves metalingüísticas, que es darle al estudiante claves sobre el uso de la lengua, ¿cierto? Entonces el estudiante comete un error y el profesor le dice, no, un momento, que ahí no va un sustantivo, sino que va un verbo, o recuerde cómo se hacen preguntas, o recuerde cómo se usa el auxiliar, ¿cierto? Es esta corrección, pues no promueve la interacción, ¿cierto? Pues probablemente el estudiante sí se dé cuenta de qué tipo de lengua está usando, ¿cierto? Pero no promueve la interacción. Entonces, por ejemplo, acá el estudiante dice, teacher, no, no problem, no. I do not possibility in this case. Y el teacher le dice, él detecta que el estudiante quiere hacer una oración negativa y el teacher le dice, wait, how do you say negative sentences in English? Remember the use of the auxiliary, ¿cierto? O sea, él le dijo ahí en términos lingüísticos cuál era el error que había cometido, pero eso no promueve la interacción.
La otra estrategia son las repeticiones, que es repetir únicamente el error del estudiante con un cambio de entonación, ¿cierto? De manera que el estudiante pues se dé cuenta de dónde está el error y probablemente encuentre cuál es el error, ¿cierto? Entonces el estudiante dice, also they will happy, y el teacher dice, also they will happy, ¿cierto? Esperando que el estudiante se dé cuenta que ahí cometió un error y que lo corrija. No le dice, no le dice cuál es, le dice dónde está, le dice dónde está, pero el estudiante tiene que hacer el resto del proceso. ¿Listo? Entonces, esas son las correcciones de los profesores. Ahora, ¿cómo reaccionan los estudiantes? Los estudiantes reaccionan con una cosa que se llama movimientos de reparación, que son las reacciones de los estudiantes a las correcciones de los profesores. Movimientos de reparación son prácticas para resolver problemas con las conversaciones en clase, o son los movimientos de reparación, son indicios de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que si en algún momento el estudiante repara el error que cometió, digamos que hay aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son los movimientos de reparación? Los movimientos de reparación se dividen en exitosos, que son las repeticiones, las incorporaciones, las autorreparaciones, las reparaciones de los compañeros, y los no exitosos, que son respuestas de sí, no, dudas, mismo error, error diferente, fuera de objetivo o reparación parcial, ¿cierto? Digamos que estos movimientos exitosos son los que indican que hubo aprendizaje, y estos no exitosos no indican que el estudiante cometió un error, el profesor lo detectó, lo corrigió, pero el estudiante no lo reparó, ¿cierto? O sea que digamos que ahí no hay aprendizaje. ¿Cuáles son estos primeros? Los exitosos. Los exitosos son las repeticiones, cuando el estudiante repite la corrección del profesor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el estudiante dice, he dropped his wallet yesterday. El teacher le dice, dropped, y el estudiante repite, dropped, ¿cierto? Digamos que ahí hay una reparación. Las incorporaciones es cuando los estudiantes repiten la forma correcta que el profesor les da, y esta corrección se incorpora en una idea siguiente. En una idea siguiente. Por ejemplo, they hired me, but when I meet someone in, y el teacher le dice met, y el estudiante incorpora la corrección en la siguiente oración. Las autorreparaciones ocurren cuando los estudiantes autocorrigen sus errores, ¿cierto? Sin que el profesor le haya dado la forma correcta del error, ¿cierto? El estudiante se autocorrige, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el estudiante dice, this has been great, ¿cierto? Eso ocurre. El profesor ahí no le dijo nada, el estudiante lo hizo solito. Reparaciones de los compañeros es cuando un estudiante diferente al que cometió el error repara el error, ¿cierto? Eso ocurre mucho en clase. El estudiante uno dice, this city beautiful, y el teacher dice, what do you mean by that? Y otro estudiante dice, this city is beautiful, ¿cierto? Ahí digamos que hay reparación. Los no exitosos son respuestas de sí y no. Por ejemplo, cuando el estudiante a la corrección del profesor simplemente dice yes o dice sí, ¿cierto? Y sigue con su idea. I stand in the first row, teacher, you stood in the first row. Y el estudiante le dice yes, ¿cierto? Ahí no hay nada, ahí no pasa nada. Dudas es cuando los estudiantes dudan al responder a las correcciones del profesor, ¿cierto? Por ejemplo, do you have time for drinking, teacher? Do you have time? Y el estudiante dice, do you have time for drinking tonight? ¿Cierto? Ahí a veces dudan como, bueno, que si esta sí es la manera correcta, esta no es la manera correcta.
El mismo error es cuando uno corrige el error y el estudiante pues vuelve y comete el mismo error. Error diferente es cuando el profesor corrige, los estudiantes no corrigen ni repiten la corrección del profesor, sino que cometen otro error, ¿cierto? O sea que hay un error, hay una corrección y el estudiante pues comete otro error, ¿cierto? Fuera de objetivo es cuando los estudiantes responden a las correcciones del profesor con algo que no tiene nada que ver con el tema, ¿cierto? O sea, el profesor lo corrige y el estudiante sigue hablando de otra cosa, ¿cierto? El estudiante sigue hablando de otra cosa. Y la reparación parcial es cuando los estudiantes solamente incluyen parte de las correcciones del profesor, ¿cierto? El profesor les ofrece la corrección, pero solamente la corrige parcialmente, ¿cierto? Digamos que los movimientos de reparación son más comunes los no exitosos que los exitosos, ¿cierto? O sea, en la conversación uno logra encontrar más exitosos, más no exitosos que exitosos, ¿cierto? Eso ocurre, así es la interacción y la relación y la cantidad de errores versus la cantidad de reparaciones es muy chiquita, ¿cierto? O sea, si uno compara la cantidad de errores que uno logra identificar y la cantidad de correcciones del profesor y la cantidad de reparaciones de los estudiantes es cada vez más pequeño, ¿cierto? O sea que si los movimientos de reparación exitosos son señales de aprendizaje, entonces uno podría decir que el aprendizaje en una No lengua existe. es muy pequeñito, ¿cierto? Es muy pequeñito. Por eso hay que usar estrategias de corrección que promuevan La interacción. la interacción, ¿cierto? Y que promuevan el desarrollo de language awareness, ¿cierto? O sea, que el estudiante se dé cuenta que comete un error y cómo se corrige y cómo corrige ese error, ¿cierto? O sea, que piense mientras está hablando. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son las estrategias de corrección? Son correcciones explícitas, recasts, llamadas de atención, claves metalingüísticas y repeticiones. Y los movimientos de reparación, los exitosos, son repeticiones, incorporaciones, autorreparación, reparaciones de los compañeros. Y los no exitosos son respuestas de sí, no, dudas, cometer el mismo error, cometer un error diferente, estar fuera de objetivo y una reparación parcial.